Bueno, vamos a empezar esta serie sobre las piedras. Vamos a empezar con la rodocrosita, ya que es la piedra nacional argentina, aunque no es exclusiva del territorio nacional, porque también hay diferentes yacimientos en Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica. En Sudáfrica, por ejemplo, se encontró la rodocrosita más grande que se haya podido facetar. En Perú también hay, en Rusia, bueno, en muchos lugares hay que tienen diferentes características. La rodocrosita, como podrán ver, en este caso en este dije, no es un cristal, la luz no la traspasa, es opaca, es un carbonato. Y hay diferentes calidades y tipos. En estos que vemos acá, estos son los que llamamos rodocrosita Ortiz. Por ejemplo, este anillo también, que es la que no tiene vetas, que prácticamente no tiene nada de blanco, que es muy rosada, es la más cara dentro de las rodocrositas, es un color muy característico, diferente de, por ejemplo, en donde tenemos las vetas blancas y en este caso hay una veta negra. El precio es inferior, la calidad se considera también inferior, pero hay mucha gente que la verdad la prefiere veteada. Eso va a gusto personal. Se ve que es muy distinta, aunque se nota que es la misma piedra, digamos, pero bueno, es una característica, ¿no? Hay gente que la prefiere así, aunque sepa que la calidad es inferior, y esto viene dado por los sustratos y cómo está conformada la piedra en sí. La rodocrosita se forma en cavernas, en grutas, con forma de estalactitas sobre todo. Acá tenemos otra también que tiene un veteado que no es tan parejo, o sea, tiene un lindo dibujo. Y bueno, estos que vemos acá son modelos hechos por artesanos de Catamarca, que es de donde en este caso se ha extraído la piedra. También hay yacimientos en San Luis, pero en este caso son de Catamarca. Vemos unos diseños bastante exclusivos, artesanales, una especie de portarretrato pareciera, ¿no? Con una base cuadrada, bastante original. Después tenemos una base redonda, la base, la clásica, que es la más sencillita. Y en el caso de los dijes, también algo sencillo, sin marco, o sea, solamente sujetado por el hilo de plata. Todo esto es en plata 925. También tenemos aros y bueno, la particularidad de este anillo en especial, que vemos una base muy importante con unos dibujos realmente muy bonitos. Este fue fabricado en la India. No sabemos la procedencia de la piedra, si es argentina, si es rusa, eso no lo sabemos porque el anillo proviene de la India. Y la base está hecha en la India, por eso es ligeramente diferente a lo que es hecho nacional. Es un anillo muy importante, con una piedra muy bonita y bueno, para los interesados en todo lo que es la nueva era, digamos, o que les interesan las características de las piedras a nivel vibracional y demás, como su color lo indica, estaría relacionada con el chakra corazón y bueno, todo lo que tenga que ver con lo amoroso, porque bueno, es la vibración del rosa. Y bueno, para el que quiera averiguar más, es un carbonato, así que habría que averiguar en todo caso las vibraciones de los carbonatos, que no son tan comunes o tan conocidos como son los cuarzos, que son cristales, o las ágatas, otros tipos de piedras que son mucho más conocidas. Esta es muy particular. Y bueno, acá tenemos varios ejemplos de su aspecto, su apariencia. O sea, en estas dos piedras, entonces podríamos decir que son las veteadas, las de menor calidad en cuanto a la piedra, no en cuanto al anillo en este caso. Y estas son las famosas Ortiz, que se le llaman, que son las de mayor calidad. Bueno, en la próxima seguiremos con alguna otra piedra interesante. Gracias.